Continuamos en De Todo Un Poco. Estamos platicando con Leticia Campos Vázquez, analista de macro y microexpresiones faciales de la emoción, la decodificación de la expresión facial o el famosísimo fax. Leti, son 7 canales los que tiene que leerte alguien para poder entrar al fax. Todavía no entramos al fax. Ok, a ver. Entonces recapitulo, para que alguien te pueda decir que te está leyendo: apariencia, áptica, proxémica, paralenguaje. Después sigue expresión facial, que es la macro y la microexpresión facial, que eso solamente se puede leer en movimiento. Gestos. Los gestos son todos estos movimientos que hacemos intencionados, por ejemplo, cuando hablamos o incluso cuando convivimos con alguien. Y la expresión corporal, que sí tiene un área de análisis, pero no lo es todo. No por alguien que te analice algo en la expresión te puede decir, lo haces por esto. No, porque está dejando vacías 6 áreas y no sabe si realmente es cierto. Entonces, ya dejando claro esto, vamos a las macro y microexpresiones faciales. A ver, del fax lo que quiero decir es que el fax es el código de decodificación facial de la emoción del rostro, y que originalmente hay muchos científicos que han propuesto, no quiero irme en mencionarlos, voy a mencionar más importante, que es el doctor Paul Ekman, que es el que inicia esta investigación. Él inicia esta investigación para comprobar que las emociones efectivamente son sociales. Y el gran descubrimiento que tiene es que las emociones no son sociales, sino que son biológicas. Es decir, que los bebés, antes de nacer, ya tienen la emoción. Y la emoción tiene una funcionalidad, y es hacernos vivir más. Es algo orgánico que sirve como sirve tu intestino, tu hígado, tu cerebro. Funciona para hacerte vivir más y feliz. ¿Ok? Entonces, el doctor Ekman crea esto, que es el Facial Action Coding System, que es el famoso fax, ¿no? Hoy en México, pues ya, ¿no? Le decimos código de codificación facial. ¿Cómo se lee el código de...? Pues muy fácil. Mira, Ray, yo hoy te traje un ejemplo que les he traído a todos, porque además es un poco complicado de entender, pero imagínense ustedes que a cada movimiento que usted hace en su cara le dan un número. Por ejemplo, a poder levantar la ceja interna le vamos a dar el número de acción facial 1, que sería el movimiento de levantar por dentro la ceja, ¿no? Hay otro movimiento de levantar la ceja, pero que es por la parte externa, que está más relacionado con la sorpresa. A ese número le vamos a dar el número 2. Bueno, así, a cada movimiento que puede hacer tu rostro, con sus 43 músculos, le han dado un número. Y se ha creado una fórmula. Por ejemplo, para lograr el código de acción facial de la sorpresa, tendrías que tener 1 más 2 más 5b más 27 o más 26. Pero entonces tendrías que irte a los códigos para saber que sí tienes la sorpresa. Esto es una cuestión científica, Ray. Por eso es que es tan acertado. Claro. Aprenderlo, la verdad es que es una cuestión compleja, porque aquí viene lo que es muy interesante. Para que tú puedas leer una expresión facial, no puedes parpadear. Sopas. Una macroexpresión dura de 1 a 4 segundos. Una macro. Yo les aseguro que si ustedes sostienen una expresión por 4 segundos, les va a doler la cara. Por eso pasa que cuando te reúnes con tus amigos y te estás ríe y ríe toda la tarde, te amanece el rostro adolorido. Porque la realidad es que nuestro rostro no puede sostener tanto tiempo las emociones. Las hacemos, yo por ejemplo ahora durante la entrevista estoy haciendo muchos énfasis, usted no me puede ver público, pero el énfasis es esa forma en que uno levanta la ceja y asienta para darle importancia a lo que dice. Una microexpresión dura de 1/5 a 1/4 de segundo. Si un segundo tiene 1000 milisegundos, tu microexpresión dura de 200 a 400 milisegundos. ¿Eso qué significa? Que dura menos que un parpadeo. Por eso cuando tú estás analizando a alguien, primero, para analizar a alguien te piden que tengas un video sí o sí, porque se te va a ir un montón de información. Segundo, si tú estás platicando con alguien y le estás viendo al rostro, seguramente estás viendo todas estas expresiones de la emoción. Y en esas expresiones hay una confirmación de lo que el sujeto te está diciendo o una negación de lo que el sujeto te está diciendo. ¿Qué es lo que yo decía al inicio del programa, no? Tienes
muchos estudios vas con ropa de marca y no te dan el trabajo. Por lo que todos estos códigos que estás emitiendo y que, bueno, cuando tú tomabas el curso, a mí me contabas, todas las personalidades que iban a tomar esos cursos, sí, son caros. Entonces, pues por eso lo ocupan, porque lo ocupan para un entrenamiento, para detectar pues, muchos tipos de gentes y sobre todo en áreas psicológicas, recursos humanos, en la inteligencia, hablando de la policía cibernética, hablando de la inteligencia de la policía, ¿no? O sea, estas cosas. Sí, criminólogos, criminalistas, forenses. Estás viendo que me estoy atorando y no dices. Criminalistas, forenses, abogados, psicólogos, reclutadores que regularmente son ya dinos quiénes estaban ahí en el son ellos los que son ellos los que regularmente toman este tipo de pues de capacitación. Yo realmente quiero decir que yo soy artista de teatro, yo soy directora de teatro y yo tomé esto porque yo veía una necesidad en el arte interpretativo de organicidad y de veracidad en lo que hacíamos, ¿no? Porque el público no cree en lo que hacemos. Bueno, a veces nuestro rostro no va con nuestro cuerpo. Pero tiene que ver con el profesionalismo, ¿no? A veces ves, por ejemplo, muchos... Con la técnica. Muchos dicen, o sea, del estudio, al final de cuentas es la preparación, ¿no? Ves a alguien, y como cuando el Chavo del Ocho actuaba, ¿no? Hola, yo te amo mucho. Pues no, obviamente. Bueno, no, pero eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del Chavo del Ocho es interesante que el Chavo lo hacía para simular la actuación. Por eso. Porque así lo veía la gente. Pero ya cuando tú lo veías haciendo el Chavo y se movía, sí se la creías. Porque era un niño que era muy elástico y lo que siempre he dicho, ¿no? Saltaba de un brinco y no decías tiene 40 años y mira qué elasticidad tiene. Bueno, hablando del fax, de este código de codificación facial, también hay otra cosa que puntualizar y es que existen escalas de intensidad o de evidencia. No sé si te ha pasado, Ray, que a veces alguien te dice, es que yo no soy muy expresivo. A mí me pasa mucho cuando doy estas clases que la gente me dice, ¿y eso aplicará en mí que yo no soy tan expresivo? La respuesta es, todos somos expresivos. No. Solo que algunos somos más intensos y otros somos menos intensos. Pero todos flotan. Y sí, y todos flotan porque todos tenemos las mismas emociones universales, que ese es el gran descubrimiento del que te vengo a hablar hoy. Alegría, tristeza, sorpresa, miedo, enojo, asco y desprecio son las que hoy son consideradas emociones universales. Son las emociones que estudió el doctor Paul Ekman, en las que él descubrió, porque fíjate el experimento tan interesante que él hizo. Él se fue a una tribu de África, aborigen, completamente que nunca había tenido contacto con civilización ni europea ni de ningún tipo. Y entonces lanzaba estímulos y veía que obtenía los mismos gestos de ellos que de cualquier otra persona en el mundo. Y ahí llegó el más grande descubrimiento de nuestro tiempo, y es que las emociones son biológicas y no son sociales. ¿Cuántas veces en la escuela nos enseñaron que éramos seres sociales y que por eso éramos emocionales? No, las emociones son biológicas. Todos los seres humanos tenemos estas mismas 7 emociones. Son las, digamos que las básicas, ¿no? Y de ahí se basará, bueno, intensamente es la base de esta investigación, Like to Me, un montón de emoticones. Emoticones mandó a traer los especialistas en estos temas para poder generar los emoticones. Por eso es que muchas personas cuando me preguntan, oye, ¿y por qué te puedes comunicar también con emoticones? Bueno, porque el emoticón es la forma más sencilla de decir qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, sin tener que comprometerme. Por eso mucha gente usa emoticones. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¿Cuáles son los emoticones que más usas ahí en tu teléfono? Yo les pregunto. Reflexionen esto. Oye, hay mensajes, te manda saludos el maestro Edgar Omar, dice, buen tema, muy buen tema el de la gestión de la imagen también. Iván, que es ha sido colaborador de nosotros, también nos envía estos mensajes. Ahí está, nos están escuchando. El tema está generado. Tenemos un minuto antes de ir a la pausa, Leti. Bueno, importante. Todos estamos expresando todo el tiempo con nuestro rostro y algo importantísimo, no lo puedes controlar. Eso es lo importante, no lo puedes controlar, no lo puedes fingir. Sí, a lo mejor en la respuesta podrás fingir, pero ya habrás dado tu primera respuesta en tu primer segundo.
Yo siempre digo que la respuesta que tú esperas recibir de una pregunta está en el primer gesto que una persona te regala, antes de que te regale una palabra. Ahí está tu respuesta. Tan, 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 tan. Y ahí está cuando te dicen, oye, ¿y quieres ir a trabajar mañana? Tú puedes, sí, sí puedo. O tan simple, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo de cuando llegas a casa de la mamá del novio, de la novia o de la suegra y te recibe con un gesto de desprecio, aunque te diga, mi hija, bienvenida, pásale, perdiste. Ya. No eres bienvenida, ¿no? Iba a decir algo, que a veces, esto que decía, en algún momento nos platicabas de la mentira, ¿no? Que a veces la mentira es necesaria, ¿cómo decía? ¿Cómo era eso? La mentira es funcional, la mentira es funcional desde mi punto de vista. Nos ayuda a guardar nuestra integridad. Veamos a los niños mienten todo el tiempo para salvar su integridad. Yo siempre pongo este ejemplo con los niñitos. Cuando tú le dices a un niño, ¿te has comido la paleta? El niño puede tener toda la evidencia en el rostro, la paleta escondida aquí atrás. Embarrada. Y te va a decir no, porque lo que está salvando es su integridad. Me va a regañar, me va a castigar. Algo malo me va a pasar. Algo malo me va a pasar. Entonces, mejor lo niego y lo niego. Estoy salvando mi integridad. Ahora, la mentira es diferente al engaño, pero eso te lo cuento ahorita. Vamos a mensajes, volvemos, estamos en De Todo Un Poco. Envíen sus mensajes, sus preguntas, dudas, audios, para que hagamos esta interacción y pues en este primer acercamiento entendamos mucho de lo que está pasando y también pues también entendernos. Esto es una introspección a nosotros y sobre todo a la actividad que hacemos en el día a día. Venimos.